Paz y gracia, amada Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos a este canal Jesús viene ya. Hoy voy a compartir contigo una revelación que el Señor me dio. Para ello voy a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 6. Y voy a leer en el precioso nombre de Jesús. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Padre celestial, yo vengo delante de tu presencia, Padre, pidiéndote que pongas tu mensaje en mi boca, que uses mis labios, que uses mi boca para tu gloria y para tu honra. Espíritu Santo, lléname, satúrame con tu poder. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia de Jesucristo, el Señor me dio una revelación. En esta revelación me veo yo caminando por la calle de aquí donde yo vivo. Yo vivo en una esquina y venía yo bajando, caminando por la calle y de repente veo un dompe de arena, como que el camión acababa de dejar arena aquí afuera de mi casa, porque estaba recién le había dejado el camión la arena, el camión, el dompe de arena. Y veo que unos niños están jugando en la arena. Eran 2 o 3 niños que estaban jugando en la arena, sobre la arena, en el montón de arena. Los niños jugaban, subían y bajaban de esa arena. Y yo, como venía caminando, los veo y les digo, jueguen, nomás no rieguen la arena, con cuidado, no vayan a regar la arena. Así les dije, fue todo lo que les dije. Jueguen, pero no rieguen la arena. Pero se los dije seria, en un tono serio. Jueguen, con cuidado, jueguen, pero no rieguen la arena. Así lo dije. Y seguí caminando, y como vivo en una esquina, en la esquina me estaba esperando un ser. Seguro yo venía caminando, volteando hacia el piso o volteando hacia los niños para ver qué estaban haciendo, porque cuando les dije eso, se los dije seria. No se los dije en un tono tan amigable, sino en un tono serio. Y cuando llegué a la esquina, porque vivo en esquina, estaba un ser ya esperándome, enojado el ser, pero era un ser lleno de plumas. Yo no sé si tenía alas. Mi mirada se fijó en sus ojos grandes y redondos, y se enojó mucho. Empezó a comunicarse conmigo en la mente. Nunca habló, nunca escuché su voz. Y en su mente me decía que por qué yo le había dicho eso a los niños. Pero yo estaba tan asustada y le dije, no lo vuelvo a hacer. Jamás les vuelvo a decir nada a los niños. Yo estaba muy asustada y comencé yo a querer escapar de ese ser porque tuve miedo. Y comencé a querer caminar a prisa y entrar a mi casa y encerrarme. Pero ese ser comenzó a taparme el paso, a tapar el paso a que yo no pudiera escapar.
Y el ser volvía a preguntarme, ¿por qué le dijiste eso a los niños? Pero no se comunicaba conmigo en palabras, sino en la mente. Y yo le contestaba, y no lo vuelvo a hacer, no les vuelvo a decir nada a los niños. Lo prometo, no lo vuelvo a hacer. Estaba tan asustada que yo temblaba de miedo. Luego el ser me pregunta, ¿por qué les dijiste eso a los niños? Y yo decía, no lo vuelvo a hacer. Yo seguía con lo mismo, no lo vuelvo a hacer, no le vuelvo a decir nada a los niños. Los niños seguían jugando en la arena. Yo los escuchaba que los niños subían y bajaban la arena. En la arena, jugaban en la arena, en el montón de arena que ese troque, ese dompe de arena había dejado. Yo me le quedé viendo a las plumas de ese ser y eran unas plumas muy hermosas. Era un ser muy hermoso. Pude contemplar, pude ver sus plumas, unas plumas finas, unas plumas hermosas. Y ese ser me empezó a apretar, me empezó a ponerme en la pared, pero apretándome. Yo tenía mucho miedo y estaba temblando. Y yo decía, seguía con lo mismo, porque el ser se comunicaba conmigo en la mente, nunca abrió la boca. Y yo seguía diciendo, no lo vuelvo a hacer, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Yo seguía pidiendo perdón y decía lo mismo, no lo vuelvo a hacer, no les vuelvo a decir nunca más nada a ningún niño. Yo entendí en esa revelación, amada Iglesia de Jesucristo, el amor que hay de parte de Dios hacia los niños pequeños, hacia sus pequeñitos, hacia esos niños inocentes. Yo no creí que por decir eso a los niños fuera una ofensa a Dios. Seguí estando ahí porque pasó mucho rato, amada Iglesia del Señor. Seguí estando ahí, yo quería escapar, yo quería entrar a mi casa y encerrarme, pero no podía, porque ese ser lleno de plumas, de unas plumas hermosas, amada Iglesia del Señor, pude ver las plumas, pude sentir su cuerpo, porque me tenía ahí me tenía contra la pared, no me dejaba pasar. Yo no podía escapar, porque era un ser, era como, puedo decir como un pájaro, era un ser de unos 2 metros o 2,5 metros de alto. Yo era muy pequeña. Como esos niños eran pequeños a mi estatura, yo era muy pequeña a la estatura de este ser. Este ser estaba enojado, indignado, porque yo les había dicho a esos niños que no regaran la arena. Ya lo dije en el tono que lo dije. Con cuidado, jueguen, pero no rieguen la arena. Amada Iglesia de Jesucristo, este ser que yo vi tenía sus plumas blancas, un blanco hermoso. Pero en las puntas de esas plumas, porque eran como unas plumas de paloma, como unas plumas de un ave, pero unas plumas finas, porque yo pude sentirlo con mis manos, las plumas. Estaba él apretándome en la pared, muy apretada. Y esas plumas, en la punta de las plumas, eran blancas, pero en la punta era un rosa muy bajito, un rosa palo, así, un rosa hermoso. Era muy hermoso ese ser, pero yo le tuve miedo. Su mirada de ese ser era fija, así como sin parpadear, fija. Y su mirada era muy enojada por lo que yo les había dicho a esos niños. Amada Iglesia de Jesucristo, yo pude entender en esa revelación esta cita bíblica. Y pude entender, amada Iglesia del Señor, que nosotros
por hacer sentir mal a alguien, porque yo creo que yo incomodé a esos niños con lo que yo dije, nosotros podemos perdernos el arrebatamiento, amada iglesia del Señor. El Señor se enoja, el Señor se indigna. ¿Por qué? Porque ellos son unos niños inocentes, porque son unas criaturas inocentes, indefensas. Nosotros como adultos nos defendemos. Si alguien nos ofende, pues nos vamos de ese lugar o ya no vamos a ese lugar o nos defendemos de alguna forma o de otra. Pero esos niños son inocentes, ni siquiera saben cómo defenderse. Y nosotros como adultos, cuando llegamos a reprender a un niño o a decirle algo que lo incomoda, tal vez las palabras no fueron unas palabras que pensaríamos que el Señor se enoje, pero se enojó. Se enojó, amada iglesia de Jesucristo. Así que cuando miremos niños, no hablemos, solo démosles una sonrisa a esos niños inocentes, a esos niños que no saben cómo defenderse, que son unos niños que el Señor ama mucho, porque son sus niños. Dice la palabra, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Amada iglesia de Jesucristo, quise compartir contigo esta revelación. Ese ser que yo miré era un ser hermoso, pero era un ser hermoso que al mismo tiempo yo le tenía mucho miedo, amada iglesia del Señor. Muchísimo miedo le tenía en esa revelación. Así que, amada iglesia de Jesucristo, pongámonos a cuentas. Yo creía, amada iglesia del Señor, que nosotros dañábamos, o esta escritura era para cuando los adultos abusan de los menores. Yo creí que esa escritura se trataba de eso, pero no, amada iglesia de Jesucristo. El Señor me dio esta revelación y quise compartirla contigo, amada iglesia del Señor, para que tengamos mucho cuidado de no hacerle daño a los niños. De igual manera, amada iglesia de Jesucristo, cuando usted mira algo que los niños, por decir, rompieron una lámpara, no vayamos con el chisme, amada iglesia de Jesucristo. Guardemos nuestros labios. No dañemos los niños, amada iglesia del Señor. No los acusemos con las personas, amada iglesia de Jesucristo. Cuidemos a esos niños, a esos pequeños, porque de los tales es el reino de los cielos. Amada iglesia de Jesucristo, esta es la revelación que el Señor me dio para ti. Maranata, Jesús viene ya.